Pues nada, oye, un placer estar hoy con todos vosotros. Gracias por Está conocer. largo. Es el tercer directo de esta edición de Academy. Y bueno, pues eso, encantadísimos que hoy, o sea, tenemos bastante figura, obviamente, que es eso, Eduard Ros, CFO de Globo desde hace unos años. Entonces, bueno, es que eso le escribí y inmediatamente me dijo que encantado de estar con nosotros y se lo agradezco un montón, la verdad. Así que nada, bueno, Eduardo, primero, eso, muchísimas gracias por hacerme caso y contestar directamente que sí. Y nada, bueno, yo lo que comento siempre también a todo el mundo es, yo tengo aquí mis preguntillas hechas modo entrevista, para que tú te enrolles lo que sea, te vayas por las ramas, lo que quieras, pero también eso, que pregunte quien quiera. O sea, yo creo que no somos tantos como para que, quitando el mute o poniendo el raise hand o lo que sea, podamos tener cuanto más diálogo mejor, que pues, es una de las ideas de estos directos, que podáis hablar directamente con gente top del sector. Así que nada, Eduardo, eso, pues muchas gracias. Y si quieres, cuéntanos modo entrevista de trabajo, si quieres, un poco currículum, Sí. cómo llegaste hasta aquí, qué cosas sigues haciendo. Mira, lo primero, gracias Jaime y al equipo, digamos, por invitarme. O sea, ya hace tiempo, además, que habíamos estado en contacto en el pasado y demás, ya nos conocíamos de mi etapa, digamos, inicial en Globo. Y oye, siempre es bueno pues, poder estar y participar y demás, porque de estas cosas siempre se aprende, con lo cual agradecerte de nuevo que estemos aquí. Te cuento si quieres un poquito de mi experiencia y de dónde vengo. Yo soy de Barcelona, ¿vale? Estudié aquí y mi primer trabajo fue en banca de inversión. Yo empecé a trabajar más o menos en el año 2006, 2005-2006 y empecé en banca de inversión. Estaba en Deutsche Bank, que justo habían abierto una oficina en Barcelona muy pequeñita y demás para empezar a cubrir clientes digamos, de sector. Digamos, al final cubríamos cualquier cliente en Cataluña, zona Barcelona y demás, que quisiese temas o de M&A o Equity Capital Market, es decir, salidas a bolsa, ampliaciones de capital y demás, o temas de deuda, ¿vale? Que tocamos bastante también y demás. Entonces estaba muy bien porque podíamos tocar, dependiendo del cliente, pues podías tocar bastante producto distinto y no estabas muy encasillado. Yo tenía amigos que estaban en Londres, en el equipo de industria de oil and gas, entonces solo veían, digamos, oil and gas y demás. De todo eso. Entonces aquí te permitía un poco ver distintas cosas y demás. ¿Y esto qué Trabajé época mucho. es, más o menos? ¿Perdona? ¿Qué época es, más o menos? Esto es más o menos época 2006, 2006-2010, más o O sea, menos. bueno, entonces con crisis incluida Sí, entre sí, sí. medias. Entonces, yo empecé con un subidón que la banca de inversión era ahí, era la leche, me pagaban billetes de avión para ir a celebrar deals y demás, y entonces había bastante locura en el mercado. Y pasé también lo peor, que es al final, hoy he empezado en 2007-2008, pues toda la crisis y viendo cómo los compañeros de promoción que habíamos entrado y demás, pues evidentemente iban cayendo o la gente, digamos, se iba yendo, las iban echando. Esa era un poco la problemática, con lo cual vimos también toda la reestructuración del mundo de la banca y demás y todos los controles que se han metido un poco post-crisis también, pues pude estar allí. Estuve moviéndome entre Barcelona, Madrid y Londres, ¿vale? Estuve, pues, distintas épocas en distintos sitios. Y llegó un momento en 2010 que vi a mi jefe, que es lo que estaba haciendo en su día a día y demás, y dije, hostia, yo no quiero, no quiero ser él, digamos, ¿sabes? No me gusta su día a día, no me gusta lo que está haciendo. Been Eh, there, done that. Exacto, y de verdad digo, ostras, si dentro de 10 años estoy allí, hay algo que no, digamos, que no he hecho bien. Y no tenía claro qué quería hacer, esa es la realidad, ¿vale? No sabía que si me quería ir al mundo de private equity o si quería ir a empresa, consultoría, no tenía ni idea. Y entonces decidí irme a un MBA, un full-time MBA durante 2 años, dejé de trabajar. Por razones que tenía aquí, pues la que es mi mujer ahora mismo y demás, pues no me podía ir muy lejos. Entonces me fui al IES aquí en Barcelona y estudié el MBA de 2010 al 12, dejando de trabajar y todo. Y la verdad es que fue una experiencia, la verdad es que muy, muy bonita. Antes de entrar con el MBA por cerrar Venga, etapas, ¿qué opinas de claro. esos años en banca de inversión? Conclusiones sacadas, aprendizajes, ¿recomendarías o no recomendarías? Yo, la banca de inversión que yo conocí y que creo que es bastante, yo creo que hoy en día se parece bastante y demás, es una muy buena escuela. O sea, al final estás rodeado de gente muy inteligente
Y eso yo creo que para mí en mi carrera siempre ha sido algo que he tenido, siempre he querido estar rodeado de gente que es muy top y eso te ayuda también a desarrollarte, a sentirte tonto en una sala, ¿sabes? Esa sensación que tienes ahí, poderla tener porque es la única que te ayuda, digamos, a seguir progresando y a seguir avanzando. Entonces, para mí es una muy buena escuela que te enseña muy buenas cosas. No hablar de nivel financiero, pues evidentemente de hacer modeling y demás y todo eso, pues está ahí, está muy, digamos, y a mí me ha servido mucho, digamos, en mi carrera profesional y demás, después por un poco la trayectoria que he ido tomando. Con lo cual, yo sí que para mí, o sea, consultoría, banca de inversión, creo que hoy en día son muy buenas escuelas, porque está todo muy programado, lo tienes muy bien, es muy exigente, se trabaja mucho, también te da una cultura, digamos, del esfuerzo que también creo que es importante. Vamos a ser algo old school en esto, digamos, hoy en día pues esto se lleva algo menos. Y yo sí, la verdad que sería una recomendación. Luego, si te quedas o no te quedas, pues ya es algo un poco que depende de la personalidad de cada uno. Yo tengo amigos que aún continúan en banca y demás y están encantados, les encanta. Y al final es un tema también de preferencia personal, que es lo que te gusta. Vale, perfecto. Entonces, eso, estás en el MBA y lo mismo, experiencia también buenísima en el IES. En el IES muy bien, estuve ahí, un semestre me fui a Estados Unidos a estudiar porque te permiten irte fuera durante unos meses. La Wharton, ¿no? Experiencia muy buena, sobre todo a nivel de conocimiento, bien, porque yo vengo del sector business, con lo cual, o sea, cuando te enseñan otra vez contabilidad o marketing, no es que te estén enseñando, digamos, la panacea en mi caso, porque yo venía, digamos, de haber estudiado ya administración de empresas. Para otros yo creo que es una experiencia a nivel también de lecture y demás. Bueno, a mí me gusta mucho el método del caso, el participar, el ver cómo empresas estaban trabajando y luego todo lo que se crea, digamos, en el MBA, que es todo ese ambiente internacional que hay. O sea, en España, en el IES, cuando yo estudié, representaba el 20-25% de la gente. Eso significa que desde que todo sea en inglés, que la gente viene de fuera, que conoces a gente de muchas, digamos, de culturas diversas, y eso yo creo que también enriquece muchísimo. Y a mí me sirvió mucho porque yo cuando acabé el MBA me hice un internship en el verano primero, que puedes ir 2-3 meses a trabajar en un sitio, me lo hice en Private Equity. Y cuando volví dije, ostras, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues tenía un poco ese gusanillo emprendedor ahí. Y junto con dos compañeros del MBA, lanzamos un proyecto justo al acabar el MBA. Es una empresa que aún existe que se llama Nutrino, que os cuento ahora un segundo y demás, pero a mí me sirvió mucho para todo eso. O sea, yo guardo, aparte de amigos y gente que has conocido ahí, a nivel conceptual creo que te enseña muy bien, que tiene las cosas muy claras y es una muy buena escuela por la que pasar. A mí la verdad es que decías del ambiente internacional, vamos, y de esto no sé mucho, pero siempre me alucina cómo España en rankings de universidades está súper mal. Y en rankings de MBA tenemos 2 en el top 10 mundial. O sea, no sé, no lo entiendo, me alegro en el alma, pero no lo entiendo. Y yo creo que, no, la verdad es que es así. O sea, nuestras universidades, pues oye, pues es verdad, no están en los rankings top, pero en verdad tenemos 2-3 escuelas en Barcelona y en Madrid que son tremendas y que está muy bien tenerlas. Entonces ya es una elección personal si tú quieres ir fuera a una experiencia más internacional o fuera o quieres quedarte aquí. Pero no, o sea, irte de aquí porque crees que el nivel no es bueno, creo que hoy en día ya no pasa eso, digamos, y cuando yo estudiaba tampoco. O sea que, vale, pues perfecto. Vale, entonces te lanzas con Nutrino y entonces, ¿qué de hago? Cuando entras en un MBA, en el caso del IS, te ponen en grupos de 10-12 personas, lo recuerdo muy bien, y tienes que estar durante el primer curso, o sea, casi un año, con esa misma gente haciendo todos los casos y te reúnes cada mañana y haces todos los proyectos y todo es como si fueses un grupo de trabajo, ¿vale? Y de ahí con dos compañeros, uno de Israel, ¿vale? De Tel Aviv, y el otro de un chico de Madrid, dijimos, oye, ¿por qué no montamos algo, no? Porque los tres tenemos el gusanillo, estamos ahí, y ¿por qué no habéis decimos trabajado algo? mucho juntos al final. Entonces, sí. Y entonces ahí montamos Nutrino. ¿Nutrino qué es? Porque aún existe y demás. Básicamente, nosotros lo que hacíamos o lo que hace Nutrino es recomendar a la gente qué comer, ¿no? Es como un nutricionista virtual, sí, tengo que poner un poco el titular. Eso parece, digamos, muy, digamos, hoy en día nos sorprende mucho, pero estamos hablando del año 2012, ¿vale? Y entonces lo que nosotros decíamos es, oye, cada uno pues tenemos nuestro propio organismo, tú tienes tu metabolismo, pues oye, a algunos salen el estrés les engorda, el otro el estrés, digamos, les adelgaza y cada uno tiene su propio, digamos,
genética, y eso influye mucho en lo que comemos y cómo te adelgazas o no, y cómo puedes estar cómo puedes cuidarte mejor. Entonces lo que decimos, oye, ¿por qué no, en lugar de que estas típicas dietas que son one size fits all, que oye, que siempre recomendamos lo mismo, oye, pues no comas nada o no proteínas o no carbohidratos y demás, oye, a lo mejor a mí me afecta mejor una cosa o peor o no. Entonces dijimos, oye, en ese momento ya empezaba a haber muchos aparatitos, los primeros Fitbits, que hoy en día pues todo el mundo, mucha gente va con un Fitbit que te cuenta calorías y demás. En esa época iban en el cinturón, te lo ponías en el cinturón y te contaba los pasos y las escaleras que hacías y demás, y te daba un número de calorías que no sé de dónde lo sacaban, pero te daba un número de calorías que quemabas y demás. Y eso fue evolucionando muchísimo, ¿vale? Durante todos los años que nosotros estuvimos en Nutrino. Y lo que hacemos es intentar recoger toda esta información lo más automáticamente posible, porque a nadie le gusta poner cuántos kilómetros ha corrido, qué ha comido y demás. Eso es, digamos, vas perdiendo el usuario. Coger toda esta información para decir, oye, voy a recomendarte qué es lo que comer o no. Y así iniciamos Nutrino. Era una app móvil que te bajas, la utilizas y demás, y se conecta con varios devices, ¿vale? Que a medida que también el mercado ha ido evolucionando, pues han habido mejor. Hoy en día ya, pues ya te mide el oxígeno en sangre, las horas que estás durmiendo, hoy en día el nivel de información que tienes y demás, la verdad que es una barbaridad y es lo que nosotros vimos en su momento. ¿Qué es lo que pasó? Y Nutrino tiene un final feliz, ¿vale? Con lo cual, si voy ahora negativo, no es que tuvimos un final feliz. En ese momento el mercado no estaba preparado para la solución que nosotros dábamos, no había avanzado tanto la industria como para que la gente estuviese un poco, digamos, utilizando algo, los relojes que te dan la información, glucómetros, es decir, hay 27.000 historias hoy en día que te puede dar información de lo que haces día a día. En esa época aún no existía tanto, nos avanzamos algo en nuestro tiempo. Entonces, la app funcionó muy bien, teníamos muchas descargas, la gente la utilizaba y demás, pero tenía una retención muy baja porque tenías que continuar metiendo muchas cosas a nivel manual. Entonces llegó un momento que nos quedábamos, pues nada, casi nada de caja, creo que nos quedaban 2 o 3 meses de dinero y decidimos irnos a Estados Unidos, a Los Ángeles, porque teníamos una hipótesis que era que la gente con diabetes, que en Estados Unidos, como sabéis, es un problema pues, endémico que tiene Estados Unidos, con la gente con diabetes, un producto de este estilo seguro que les podría venir muy bien. Porque esta gente tienen que ir contándose cuántos carbohidratos se están comiendo al día, porque les depende los niveles de insulina, de si necesito pincharme o no pincharme, y esta gente tiene que hacerlo y demás. Entonces, fuimos a Los Ángeles, donde están las principales compañías del mundo de productores de glucómetros. Que un glucómetro no deja de ser más un aparatito que tú te pones, ya sea en la barriga o hay algunos que te pones en parche y demás, que lo que hacen es verte la insulina que tú tienes en sangre en tiempo real. Entonces, ¿eso qué nos daba? Conectarnos con estos aparatitos nos daba información de, oye, cada vez o salgo a correr o estoy comiendo algo, ¿qué has comido? Puedo ver cómo la glucosa sube y baja y eso es lo que realmente a esta gente les es muy útil porque realmente les puede salvar la vida, ¿vale? Entonces nosotros podíamos empezar a unir lo que es la información de glucosa en sangre con tu día a día, ejercicio físico, sueño, con la comida. Entonces juntábamos los 3 ejes, digamos. Y con los 3 podíamos hacer recomendaciones, decir, oye, tío, cada vez que te has tomado por la mañana un zumo de naranja, te ha dado un subidón de insulina que no es bueno, ¿vale? Y entonces podíamos hacer eso. Entonces, allí, esto era el año más o menos 2015, perdón si me estoy enrollando. No, genial. A mí me parece la mejor parte, el rollo biografía, es muy chula. Nos fuimos allí y dijimos, oye, vamos a ver todas estas compañías y no salimos de aquí hasta que no tengamos un acuerdo con alguna de ellas y demás. Y entonces fuimos a ver 3 compañías que vienen ahí. Y una de ellas era Medtronic, que es una compañía de medical devices hipergorda. En ese momento valía creo que 100 billion, que tiene su sede en Los Ángeles, ¿vale? Justamente. Y fuimos allí a verles y demás. Y al final, con mucha suerte y demás, conseguimos levantar una pequeña rondilla. Entonces conseguimos que la gente de Medtronic apostase por nosotros y firmasen un acuerdo que básicamente... Medtronic decía, yo tengo estos aparatitos que lo que hacen es medirte la glucosa en sangre, pero no hago nada más que eso. De hecho, la gente va con un device pequeñito, iba con un device pequeñito que te iba diciendo la glucosa en sangre que tú tienes. Y decimos, oye, esto necesitamos una app que tú tengas esa información dentro de la app, que eso parece muy básico hoy en día, pero no existía, ¿vale? En el año 2015, y hacer algo con esta información, ¿no? Entonces nosotros decimos, oye, nosotros te vamos a dar qué hacer con esta información porque te lo vamos a linkear con todos estos aparatitos y le podremos dar una recomendación a esta gente, decir, oye, cuidado,
tío, cada vez que te has comido una Caesar salad, a ti no te sienta bien. Hay algo de la Caesar salad, ya sea el atún, digamos, el pollo, lo que sea, que no te está sentando bien, y dar recomendaciones que sean muy accionables, ¿vale? Al usuario. Y les convencimos, firmamos un contrato con ellos, que tardamos 6 meses en poderlo firmar, levantamos una ronda vendiendo que teníamos ese contrato como buen emprendedor, digamos, que hasta que... y entonces firmamos un contrato y empezamos a trabajar con ellos. Y a partir de ahí fueron surgiendo más colaboraciones. Trabajamos con una compañía que se llama Dexcom en San Diego, con los de Abbott también hicimos ciertas cosas, empezamos a hacer cosas. Y al cabo de unos años, 2017, 2010, finales del 17, hubo un momento que el primer contrato que habíamos firmado con ellos se expiraba y teníamos que renovarlo. Y en ese momento se acercaron a nosotros y nos dijeron, oye, mira, podemos renovar el contrato y podemos hacerlo o porque los compramos, ¿vale? Fue un poco el value proposition y demás. Y con esas, pues, oye, en ese momento nosotros, sabiendo de la dificultad que el sector tenía, porque es un sector que siempre nos costó mucho monetizar, o sea, el revenue model de este sector era muy complicado, tuvimos que vender a Medtronic para que nos pagase y demás, pero el usuario no quería pagar, aseguradoras aún no estaban listas para pagar, nos hicimos, digamos, todas las distintas verticales de stakeholders. Y viendo la dificultad un poco de todo, al final nos hicieron una oferta que nos convenció a todos, la verdad que muy contentos, y vendimos la empresa. Entonces, ahora parte de mis co-founders aún siguen trabajando en Medtronic, lo cual es buena señal que, oye, que el producto continúa y que el equipo está contento allí. Yo en ese momento, justo por casualidades de la vida, a través de un amigo, conocí a Oscar Pierre, que estaban buscando pues alguien que liderase finanzas en Globo. Estamos hablando del año 2017, verano del 17 más o menos. Y en ese momento, pues Oscar, la verdad, nos conocimos, nos caímos bien, no le caí bien por suerte, y ellos buscaban director financiero y yo en ese momento digo, oye, es que esto aún no habíamos firmado con Medtronic, estábamos aún ahí viendo qué pasaba y demás, pero dije, ostras, trenes como Globo, no sé si van a pasar muchos o no, y entonces llegamos a un entente con Oscar, bueno, con Globo y con Nutrino, en que estuve más o menos 6 meses un poco haciendo los dos roles. Busqué una persona que me sustituyese dentro de Nutrino, que fuese un poco director financiero, un poco para eso y demás. Y empecé a trabajar dentro de Globo y eso era más o menos en septiembre del 17 es cuando oficialmente yo empecé a trabajar, había empezado un par de meses antes, empecé a trabajar en ese momento y estuve más o menos hasta final de año en Nutrino, ahí un poco ayudando y demás. Me salen 1000 preguntas solo con Nutrino. Venga. Dispara antes que entre en Globo, que entonces ya no seguimos mucho en Globo. Globo se lo va a ir media hora seguro. Para empezar, una cosa que me extraña un poco, pero entiendo que sería igual parte de tema de tus co-founders. ¿Qué sabíais de nutrición el día 1? Te cuento, yo que sabía de nutrición, cero, ¿vale? Más de lo que puedas leer, digamos, en un de esto. A partir de ahí, mis co-founders, de hecho, os he dicho los 3 que empezamos desde el IS, pero había un cuarto, ¿vale? Que era otro israelí, con lo cual éramos 2 israelíes y 2 españoles, que también podríamos hablar de Israel y del ecosistema israelí de Tel Aviv, que es la leche, ¿vale? O sea, los que no hayáis estado ahí lo recomiendo 100%, porque es el ecosistema de esto, pero esto es otra cuestión. De los co-founders que nosotros teníamos uno que era principio de diabetes, ¿vale? Y con familia con antecedente muy diabética, que entonces se cuidaba mucho, sabía mucho de nutrición. Y luego teníamos a otro perfil israelí que es un matemático, PhD y demás, que había estudiado en Estados Unidos, muy bueno, que a los 18 años él tenía muchos problemas con la comida, le sentaba muy mal y demás, y con 18 años decidió pasarse, estuvo probando distintas dietas hasta que se pasó al veganismo y se pasó vegano. Pero para hacerlo, como buen matemático, se estuvo leyendo libros de nutrición hasta la saciedad, es decir, no tenía el título de nutrición, pero casi, porque cuando hablaba con nutricionistas y demás, que evidentemente los teníamos dentro del equipo, tanto de advisory board como gente, digamos, dentro del equipo y demás, que sí que tenían, digamos, la formación de nutrición, era experto en nutrición, ¿vale? El tío, aún hablas con él y demás, entonces podía juntar las dos áreas, ¿no? La área más matemática o de data science con la parte de nutrición y utilizarlo. Y ese era un poco el bagaje y el background que teníamos. Tiene sentido. Es decir, que justo un cliente nuestro
también lo mismo, están en el sector de diabetes porque uno de los founders tiene diabetes también. Entonces, Correcto. Nicolás tenía mano levantada. Sí. Sí, oye, Eduard, nada, una pregunta que me da bastante curiosidad, ¿no? Nosotros cuando oye, analizamos compañías, ¿no? Nosotros invertimos no solo aquí en España, sino fuera, pero muchas veces cuando ves a emprendedores españoles montando algún tipo de solución en concreto, dices, oye, aquí en España lo veo difícil de escalar, pero en Estados Unidos creo que puede ser tu mercado, ¿no? ¿Cómo cogéis vosotros, oye, las riendas y decir, oye, me planto en LA? Porque además otra de las preguntas es, oye, llevabas haciendo un MBA en IS, luego sales, digo, ya te habían tocado unos buenos bonus en Deutsche Bank para los ahorros, ¿no? De poderos iros todos para allá, ¿no? Mi mujer era la que subsidiaba, digamos. No teníamos Vale, hijos en esa época y tenía mi mujer subsidiando, pero sí, si no, imposible. Pues eso, ¿cómo sacáis, oye, la valentía o cogéis las riendas de decir, oye, nos tenemos que ir a Estados Unidos y lo vamos a hacer de esta forma? Porque no creo que sea tan fácil de presentarte en otra economía y decir, pues aquí estoy yo y estas son las reuniones que me he marcado, ¿no? Es muy buena pregunta. Mira, y eso es una parte que viene mucho en el ADN israelí. Israel nunca ha pensado que su mercado fuese el israelí, ¿vale? Su mercado aproximadamente que son 8 o 9 millones de personas. Y siempre piensan fuera y su primer mercado, evidentemente por la relación que tienen, es Estados Unidos. Entonces, es muy natural para ellos saltar y cualquier producto que están lanzarlo en Estados Unidos. Waze, ¿os acordáis? Es la aplicación esta de, digamos, de GPS de coches y demás. Es un producto que compró Google, creo que en su momento por 1.000 millones. Y se fueron a San Francisco a lanzarlo, cogieron las maletas y se fueron digamos, ahí a hacerlo y demás. Entonces, salió de manera muy natural, esa es la realidad, porque ellos, existe, digamos, hay una relación entre los israelíes y los judíos, yo no soy judío, o sea, no tengo ningún, digamos, de esto, se ayudan muchísimo, es una comunidad que se ayuda muchísimo entre ellos y tú cuando llegas a algún sitio en Estados Unidos siempre hay alguien que, oye, te voy a conectar, te abro la puerta, te ayudo con esto y demás. Y eso es algo que los españoles yo creo que ahora se hace más, pero en mi época existía menos, digamos, compadreo de este estilo y demás. Yo creo que ellos lo tienen mucho, han viajado muchísimo y demás, y no nos metemos en temas de política porque seguramente aquí habrá muchas opiniones distintas y demás, pero a nivel emprendedor seguramente sí que son, digamos, un referente que yo como mínimo he tardado muchísimos años en verlo en España, bastante, y hoy en día digamos, creo que estamos empezando a tener un ecosistema similar. Pero, dicho esto, fue así. Y de hecho, nos fuimos allí sin muchos contactos en esas compañías, pero dijimos, oye, nos alquilamos una casa en Santa Mónica y dijimos, oye, de aquí no nos movemos hasta que no tengamos los contactos, nos quedamos sin dinero, digamos, era un poco la historia. Y tuvimos mucha suerte, tengo que decir, porque justo la anécdota es muy divertida porque nos íbamos ya y demás, porque teníamos que volver, y justo uno dijo, oye, puedo quedar dentro de 2 días. Y era un long shot, pero muy long shot. Entonces, me acuerdo que nos dijimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el billete que cuesta $1.500 cambiar, que era una barbaridad de dinero? ¿O qué hacemos? Y dijimos, venga, va, gástate los 1.500 que nunca sabes qué pasará. Y fue esa reunión en la que fue el catalizador de luego de otras cosas que nos llevaron a salvar la compañía. Pero fue suerte, o sea, siempre en estas cosas, aparte de trabajo, ya sabéis que hay una pizca de suerte que siempre tiene que seguir todo esto. Que la suerte te pille currando también. Correcto, sí, correcto. Y la suerte hay que buscarla, ¿no? También, o sea, cuando te vas allí, ¿no? Pues de esto. Entonces, pero sí, nos fuimos allí porque sabíamos que las compañías estaban allí, estábamos muy convencidos que podíamos convencerles del proyecto, y tengo que decir que uno de mis cofundadores, que era el CEO y founder, era un tío muy emprendedor, que decía, no, tíos, lo vamos a sacar, esto, o sea, yo tengo que decir, yo no me defino como emprendedor, aunque lo haya sido, me defino como buen seguidor de emprendedores, ¿vale? O sea, mi aversión al riesgo, digamos, es la que es, y entonces no me importa juntarme con gente que tenga ideas un poco más alocadas y demás. Pero yo no soy el que va por la calle y dice, espera, acabo de tener una idea, ya verás, vamos a montar esto y demás, que seguro que en esta sala hay mucha gente más que es así. Andrés también tenía la mano levantada. Hola, Eduardo. Has comentado como muy, muy de pasada la transición entre Nutrino y Globo. Nutrino es lo que yo conocía, es un grandísimo éxito y no me parece que sea tan fácil hacer esa transición y encima solapando trabajos. Me parece que eso lo teníais como muy claro, o porque el comprador, en este caso Medtronic, que admita que uno de los fundadores en mitad del exit salga,
ha parecido fácil, pero no sé si eso es tan sencillo de conseguir. Para ponerlo en resumidas cuentas, no me compraban a mí, compraban a mis cofundadores, que son los que ponían la tecnología y, o sea, lo compraban era la tecnología. Perdón, no he dicho lo que hacía en Nutrino, básicamente yo lideraba toda, como os podéis imaginar, toda la parte financiera, también todo el tema, digamos, de levantamiento de capital, fundraising y demás, y también toda la parte un poco más de business development, de ir a ver a estos Medtronic de turno, convencerlos, hacer todo esto. Entonces, cuando Medtronic no decidió comprar a un tío de finanzas y demás, porque seguramente tienen 7.000 que son mejores que yo. Y entonces en ese momento fue más fácil para mí, ya lo hablamos muy al principio, con lo cual o sea, si los otros dos, de hecho, que les pusieron lockup y demás, esos dos sí que ha sido muy complicado, digamos, digerirlo. En mi caso, pues es lo que tiene, no ser científico ni de esto ni demás. Y por eso pude hacer la transición, digamos, de manera más sencilla. Por cierto, he encontrado una foto de tu graduación en el IES, creo, con tus dos Sí, porque hay un artículo ahí que salió en su momento. Y por cierto, las cifras que salen no son ciertas, os lo digo, no las puedo decir porque no de esto, pero no os creáis que son esas cifras, ¿vale? Porque no las son. El link es de la imagen, puramente, y efectivamente, sí. Ha pasado tiempo. No ha pasado tiempo, sí, exacto, sí. Otra pregunta que tenía que hacer, porque, o sea, creo que también ha sido de pasada por la financiación, sobre todo, de las fases iniciales. Entonces, con Medtronic, porque 2012, o sea, yo ya he visto un cambio heavy de 2017 a 2022, que es lo que he visto yo, sinceramente, del 12 al 17 puede ser un show. O sea, no habría nada. No, era un desierto. O sea, sí. Cuando empezamos a levantar dinero, la primera ronda fue Friends and Family. Tengo suerte que mi otro socio, digamos, el de Madrid, pues tenía muchos amigos en banca y demás, y cada uno pusieron tickets pequeños y pudimos levantar 300.000 euros para empezar el proyecto, que hoy parece poco dinero y demás, porque las rondas que vemos son las que son. Desde luego no hemos ayudado, digamos, a todo esto, pero en ese momento era mucho dinero. Y entonces lo levantamos y vivimos muchas veces, en Barcelona como mínimo, solo existía Caixa Capital Risk en ese momento, que te metía tickets de 50.000 euros como financiar, y los levantamos de ellos. Y luego los ENISAs, aquí en Cataluña había el ICF y demás, que también te podías levantar y demás. Y realmente los primeros 2 o 3 años fue la ronda un poco de Friends and Family más un poco Caixa Capital Risk y ir sobreviviendo. O sea, por eso digo que fueron tiempos duros y demás, hasta que hubo un momento que en Israel ya teníamos, digamos, yo creo que la tecnología suficiente para convencer a Business Angels de Israel. Vale. Que esos sí son de tickets más gordos, ¿vale? Vale. Y entonces nosotros conseguimos levantar aproximadamente luego 1,5 millones, sobre todo digamos, de Business Angels israelí. Aún no habíamos pasado al sector VC, imaginaros, o sea que no habíamos saltado a esa fase. Y solo es en 2016-17 que conseguimos levantar una ronda con un Venture Capital de Tel Aviv también, que tiene oficina en Nueva York y Tel Aviv y demás. Y es en ese momento que que levantamos con ellos a nivel de Venture Capital, sufriendo bastante, digamos, ¿vale? Pero al final, las etapas iniciales, tengo que decir que España, digamos, no sé si fuera por los contactos que teníamos y demás, fuimos capaces de levantar esa semilla, sí que la hicimos en España y estaba más preparada. Israel tiene una especie de, digamos, de, ¿cómo se llama aquí? Ya no me acuerdo, en España. Tiene un programa de desarrollo de R&D que, oye, sobre todo lo que inviertas en desarrollo e innovación y demás, ellos te ponen un porcentaje, ¿vale? Y eso conseguimos levantar y demás, y también conseguimos financiar algo por ahí. Pero España en ese momento, a nivel de NISAs, ya existía la NISA en ese momento, a nivel de, digamos, ICOs y demás, estaba algo más, digamos, más desarrollado para empezar esto. Entonces, las etapas iniciales fueron españolas y te diría que las en las rondas, digamos, iniciales de A's y B's, pues ya fueron más en Israel. Vale, qué bueno. Vale, perfecto. Justo con la transición a Globo, una pregunta un poco cabrona, deliberadamente, pero me interesa desde el punto de vista personal. Entiendo que yo creo que de forma humilde pones más el mérito de Nutrino en tus cofundadores y tal, pero obviamente eras uno de los cofundadores y estabas implicadísimo en el proyecto, etcétera, y el ownership sería total que tendrías. ¿Cómo pasas de ahí a el volver a
mal sentido de la palabra, recibir órdenes y reportar a un CEO, ojo, de un proyecto que obviamente algo había. Pero ese punto personal, o sea, ¿no te planteaste el seguir con otras cosas tuyas, dedicarte más a invertir o cosas así? Mira, es una buena pregunta. Es un poco Yo siempre digo que en Nutrino yo tenía algo que no era dinero, pero que era dueño de mi tiempo, ¿no? Y eso yo creo que ser dueño de tu tiempo es una de las mejores cosas que puedes tener, digamos. Un poco por esa vía, la pregunta. Exacto. Que puedes decidir un poco qué es lo que... perdonad un momentito, que tengo a mi mujer... No te preocupes, la autoridad... Sí, que vienen a dejar a un niño en casa y demás y me estaban llamando a mí. Básicamente, yo cuando entro en Globo, lo que me doy cuenta desde el principio que Óscar cuando yo entré tenía 24, 25 años. O sea, era muy jovencito. Entonces, Óscar en ese momento lo que decía es, oye, estoy buscando gente con experiencia que lo haya hecho porque yo no sé de finanzas, no sé de marketing, no sé de operaciones y necesito gente que me pueda ayudar. Y esto es tu campo y te doy toda la libertad que tú quieras para poder hacer y deshacer y tú eres el que, digamos, casi me vas a aconsejar más a mí que yo. Óscar está para, oye, cuál es la estrategia de la compañía, cuál es la visión y un poco ya ayudar evidentemente internamente y demás. Y eso es algo que ha continuado haciendo durante los años y cuando tiene que apretarte evidentemente te aprieta y cuando no y demás, pero siempre ha dado muchísima libertad a cada uno de nosotros, lo cual se agradece muchísimo porque yo le dije, oye, mira, tengo hijos y demás, y claro, estoy hablando con un tío que tiene 25 años, todos los hijos le quedan muy lejos, ¿sabes? Y él me dijo, es que me da igual, si tienes que irte a media tarde porque tienes que ir con tus hijos, luego te conectas y demás, tú ya sabes, tú serás responsable de tu trabajo y si lo haces bien, bien, y si no, pues oye, pues no funcionará seguramente. Y eso al final ayudó mucho, digamos, porque no había, digamos, he continuado teniendo una vida digamos, que he podido decidir bastante. Es verdad que al final reportas y con más grande se hace, pues más reportes y demás. Perdonadme un momentito que tengo que avisar un momentito aquí en casa y No te preocupes. Nada. Jesús. No está mal. Yo la parte de Nutrino, confieso que no tenía ni idea. No sé los demás. Lo vi en LinkedIn, pero no sabía la profundidad de toda esta historia. Chulísimo. Animaros a preguntar también, efectivamente. O sea, yo confieso que estoy parecido a vosotros y pues aprovecho para preguntarle lo que le preguntaría. O sea, que perdonadme, que tengo, mi mujer cogió el COVID el lunes, está en otra casa y demás. Nosotros de momento estamos bien, pero eso seguramente lo habéis hecho desde la oficina y tengo aquí horas malas, que tengo mis hijos volviendo de distintos sitios y demás. Nada, genial. No te preocupes, por supuesto. Vale, perfecto. Luego, por cierto, cuando entras en Globo, ¿qué tamaño tiene la empresa? ¿Qué situación está más o menos? ¿Qué prioridades tiene? El Globo, yo cuando entro, está en 6 ciudades en España. Hoy estamos en 1.500, ¿vale? En todo el mundo. Está en 6. Yo, de hecho, aún la carta de oferta que me dicen ponía las ciudades. Ponía Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y demás. O sea, era gracioso. Estábamos en 3 países en ese momento. O sea, se había abierto en Italia, estábamos en Milán. Justo cuando yo entré se abrió en Roma y estamos en París, ¿vale? En Francia, estábamos en París. Había 85 empleados en ese momento y ese era un poco el tamaño que teníamos de Globo. Hoy en día, para daros perspectiva, pues estamos en 25 países, pues 1.500 ciudades y somos 4.000 empleados, digamos, en todo, en los, digamos, sumando headquarters y todos los... En 5 años, ¿no? Esto de 5 años, sí. Vale. Perfecto. ¿Y cuáles fueron tus challenges en esos día 1? O sea, ¿cómo te lo encontraste prioridad máxima? Yo que me encontré que finanzas como tal, había un par o 3 de personas haciendo algunos accounts payable y demás, pero no era un departamento que se hubiese organizado. O sea, se estaba, que es lo normal, no se había priorizado y me encontré un estado para el nivel de compañía que había solo 2 o 3 personas dedicadas a finanzas. La mayor parte de cosas estaban externalizadas a una gestoría, no aquí, que estaba en Figueras, ¿vale? O sea, que es en el norte, digamos, de aquí de Cataluña, tocando casi a Francia. Y ya me encontré en ese momento que los sistemas financieros estaban a punto de reventar, digamos, y el tamaño de Globo era mucho más pequeño, ¿vale? Ya que era...
Y me encontré en esa situación, que finanzas no era un departamento tampoco que se tuviese muy en cuenta y la otra cosa que me encontré es que no había un control de la caja, digamos, ¿eh? O sea, que al final no había nadie diciendo, oye, ¿cuál es el plan de tesorería que tenemos aquí? ¿Cuánto dinero tenemos o no? ¿Y cómo lo vamos a gestionar? Entonces, yo cuando entré, de las primeras cosas que hice al final es decir, oye, ¿cuál es el departamento que voy a montar? De hecho, parte de mi proceso de selección, pues al final, oye, cómo yo montaría el departamento y demás, y es un poco a lo que hice. Y de las primeras posiciones que yo cogí es alguien para tesorería, ¿vale? O sea, que parece muy, muy tontito y demás, pero alguien sentado encima de la caja siempre... ¿Perdona? Íñigo Oderiz, ¿puede ser? Sí, hombre, Íñigo, claro, sí, sí. Ya hablé con él, buah, sí, hace 5 años, me recuerdo hablar con él, sabía de lo suyo, la de Dios, tío. Sí, sí, sí. Pues Íñigo, él estaba en Coca-Cola en ese momento, había pasado por Privalia, entonces tenía ese gusanillo de que había probado el mundo emprendedor y le había gustado. Y Privalia, evidentemente, aquí en Barcelona, yo que diría que es la primera, una de las primeras, perdón, que no me gustaría dejar nadie mal, una de las primeras startups que, oye, que despuntó en Barcelona. Y él había estado en ese proceso casi de salida a bolsa incluso, o sea, tenía una experiencia, digamos, de scale-up en todo el sector. Y le dijo, oye, mira, aparte de ficharme algún controller, business analyst y demás, un poquito para hacer un poco más el día a día, business plans y reporting y demás, dijo, yo quiero a alguien sentado encima de la caja, porque lo más relevante es cuánto dinero nos queda en caja cada mes. Y yo entré en un buen momento. Yo entré cuando Globo, justo cuando entré, había levantado una ronda de 20 millones. Que veniendo de donde yo venía, dije, ostras, qué bien. Digo, aquí ya verás, ya vamos a tener caja para mucho tiempo. Yo pensé lo mismo de los 25 millones de Track. Exacto, sí, sí, correcto. Entonces, digo, esto es perfecto. Pero ¿qué pasa? Cuando tienes más dinero, ¿no? Pasa igual con el sueldo, ¿no? Cuando más te pagan, más gastas, ¿no? Y entonces el dinero no duró el tiempo que yo me esperaba que podría durar, porque la primera yo llevaba, no creo que ni llevase pues 15 días o un mes oficialmente en Globo. Y Oscar me viene y me dice, mira, Edu, hemos hablado con Cabify, vamos a hacer una joint venture y nos vamos para Latinoamérica y vamos a abrir pues 10 países en Latinoamérica. Y por cierto he pensado que vamos a abrir Portugal también en 15 días, porque creo que también hay que abrir Portugal nada en 15 días. Claro, te voy a fichar a 10 tíos, una pasta de abogados. Claro, abogados. Y entonces, ese era Globo. Tiene algo que está muy bien, que es la cultura. Desde el día 1 a Oscar ha sido muy, digamos, muy obsesivo de tener una cultura muy marcada dentro de Globo. Y es de las cosas que yo tengo que decir que he aprendido muchísimo en Globo, de tener una cultura al final ayuda muchísimo en el día a día y que la gente esté motivada, committed y demás, y lo tenía muy claro. Y digo esto porque uno de los valores que tenemos en Globo se llama GAS, ¿vale? Y GAS significa, oye, ejecutamos rápido, decidimos rápido y vamos, y que, oye, speed over perfection un poco, ¿vale? Hacemos muchas veces y eso nos lleva a equivocarnos y nos hemos equivocado muchas veces. Y bueno, nos lleva a crecer como animales. Pero nos ha llevado a crecer muchísimo. Entonces, yo a Oscar le hubiese dicho, espera, ¿por qué no hacemos España rentable? Abrimos Portugal y aquí, oye, montamos algo bien y ya iremos a Latinoamérica, ya lo veremos y demás, que era mi primera inclinación cuando me dijo eso, ¿vale? O sea, es lo que a mí me salía de manera natural. Pues nunca hubiésemos abierto en Latinoamérica, nunca hubiésemos hecho digamos, toda la trayectoria que tuvimos allí durante ese tiempo. Y eso te lo aplico a los otros países que hemos abierto en el centro de Europa, en África, casi en Middle East y demás y todo eso. Mira, justo, pregunta Mar, ¿podrías decir con qué herramientas de control, lo he puesto por el chat, con qué herramientas de control de gestión y tesorería te encontraste al entrar y cuáles utilizáis ahora? ¿Conoces alguna para startups que pueda crecer con la startup? Sí, mira, yo, a ver, al entrar realmente, nada, no había herramientas, como te puedes imaginar. O sea, creamos un Excel y con ese Excel, digamos, creamos nuestro presupuesto de tesorería y de manera bastante manual. Yo lo que pedía al equipo es que de manera semanal, después lo pasamos cada 2 semanas, ahora lo hemos vuelto un poco a semanal porque nos va muy bien para ver un poco qué está pasando en los países. Tuviésemos un forecast de tesorería para las próximas, digamos, 12, 16 semanas. Y lo teníamos de manera semanal y podíamos saber qué hacíamos y teníamos un equipo que se dedicaba a saber, oye, pagos y demás y cómo vamos a estar en situación de caja y demás. Y esto lo hicimos con Excel, lamentablemente. Hoy en día tenemos Kiriba, que Kiriba es una herramienta que tampoco os diría que a nivel de startups es más user-friendly porque tuvimos que implementarla con un consultor externo y demás, se acerca más a un ERP, digamos, de tesorería.
y lo que nos permite es conectarnos a todos los bancos, nos permite hacer ciertas proyecciones y demás de lo que va a pasar, nos permite mapear lo que está pasando en los bancos con contabilidad, con lo cual te permite hacer los asuntos contables de manera mucho más automática, y es la solución que nosotros tenemos ahora en Kyriba. Sé que han habido apareciendo soluciones para compañías, pero no tengo experiencia con ellas, lamentablemente. ¿Vale? O sea que, Vale, genial. Y igual que comentabas que estos challenges iniciales era montar el equipo esencialmente y eso, y la caja, obsesión y tal, así que, ¿cómo van cambiando los problemas cuando sois 80, 150, 500, 1000, 2000 y 4000? Te imagino que habrás tenido fases de todo. sí, o sea, claro, nosotros al final somos una empresa que al estar en 25 mercados se nos creaba inicialmente la problemática de, oye, montamos un equipo headquarters y lo hacemos todo desde headquarters o damos mucho poder al local. Y esas son decisiones que en ese momento no estás preparado para tomar, porque al final dices, oye, ¿cómo lo hacemos? Y realmente lo que hicimos en ese momento, dijimos, oye, si ahora desde headquarters yo me tengo que preocupar, que es lo que está pasando en Chile, va a ser imposible, ¿vale? Ya sea a nivel, del bandwidth que yo pueda tener, evidentemente de temas horarios y demás y todo eso, y decidimos montar equipos locales en cada uno de esos países, que creo que ha sido un modelo bastante, satisfactorio, que nos ha funcionado muy bien porque nos ha permitido lanzar rápido, nos ha permitido acomodarnos al mercado y nos ha permitido dar un servicio local, creo que mejor que si lo hubiésemos hecho en headquarters. Eso que inicialmente decíamos, oye, fichamos a un finance manager en Latinoamérica, en Chile, por ejemplo, y decimos, oye, toma, esto es lo que tienes, tío, espabilate, ¿sabes? Y cada mes me vas reportando y te vamos ayudando como podemos y demás, pero bueno, les damos bastante empowerment para poder tomar sus propias decisiones y poder tirar. Budget siempre estaba muy centralizado, es decir, oye, te puedes gastar tanto y demás, y todo eso evidentemente lo teníamos, era decisión siempre de headquarters y demás para poderlo tomar. Entonces, eso ha ido variando porque a medida que hemos ido creciendo y a medida que hemos ido desarrollando mejores herramientas internas a nivel de automatización, a nivel de generación, digamos, de pagos, de facturas, de todo esto, hemos empezado a centralizar ciertas actividades, como es la actividad de accounts payable, accounts receivable, pues las hemos ido centralizando, que en Globo es muy relevante porque nosotros pagamos tanto a los couriers o a los riders o a los restaurantes, haces facturaciones 2 veces al mes, entonces todo esto cuanto más automatizado esté, y ahora es un proceso que lo tenemos bastante centralizado y local simplemente tiene que ejecutar los pagos y revisar que las cosas estén bien. Nosotros, de las primeras decisiones que no tomamos, pero que nos encontramos hechas cuando entramos, era el ERP, ¿no? Os he dicho antes que estaba un gestor que es el que tenía la contabilidad. Justo cuando yo entré se había tomado la decisión de ir con Navision, ¿vale? De Microsoft Navision, el Dynamics, digamos, y se había tomado esa decisión, incluso había un consultor que había empezado a hacer los trabajos y demás. Entonces, continuamos con esa decisión, continuamos haciéndolo, pero uno de los errores iniciales es que ninguno de nosotros, de los que estábamos en ese momento en Finance, teníamos un background de sistemas para poder tomar ciertas decisiones a nivel del ERP. Oye, esto, pues, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos así o así. Y si no tienes un buen consultor, que no, evidentemente no hablaré de nombres de consultores para no dejar a nadie mal, pero nos ha costado muchísimo, porque hemos cambiado consultores varias veces, nos ha costado muchísimo en Navision tener buenos consultores que nos pudiesen dar buenas recomendaciones. Hasta que hemos creado internamente un equipo de sistemas en finanzas, que es el que se dedica al ERP. Oye, ¿cómo lo desarrollo? Ostras, vamos a lanzar un nuevo service fee, no sé dónde. Ostras, ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo lo metemos? ¿Cómo automatizamos este proceso? Y tenemos un equipito interno que se apoya de gente externa, para poder hacer los trabajos. Hoy en día, para daros un poquito scope, evidentemente, pues Globo, con el tamaño que ya hemos adquirido y demás, el sistema que nosotros teníamos de Navision y la versión que teníamos, que es la que se decidió en 2017, se nos ha quedado obsoleta y pequeña, no es escalable de la manera que la tenemos nosotros. Y ya estamos en proceso de migración a SAP, ¿vale? O sea, que ya vamos a un proceso, a un ERP, bastante más grande. Debe ser gracioso, ¿eh? También. Eso sí, eso es un proceso ya, es otra historia, ¿sabes? Nicolás tenía una pregunta. Sí, pero bueno, es cambiando un poco el tema, pero también es una pregunta un poco tricky. Es un poco más de tu visión, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del last mile delivery? Sí. Teniendo en cuenta entornos macros, un poco unit economics, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Y eso, ¿por dónde ves tu visión, no? Porque yo he hablado con gente un poquito más, pues eso, de Deliveroo u otros players
que te hablan, bueno, que quizás estamos viviendo en cierto espejismo, que el usuario final está pagando un precio que no debería ser real, ¿no? Y que quizás eso subirá en algún momento, o por dónde pasa. Me gustó, vamos, por escuchar tu visión. Muy buena pregunta. Mira, yo creo que en los últimos años hemos vivido en un mundo donde el dinero ha sido barato, ¿vale? No digo que sea fácil de conseguir, pero sí que era barato, ¿vale? Las valoraciones y los precios a los que se conseguían eran relativamente buenos y eso hizo que muchas empresas pues pudiesen tomar una estrategia muy agresiva en cuanto a adquisición de usuarios y a la agresividad un poco para crecer los mercados. Eso que provocó que a lo mejor lo que teníamos que hacer en 5 años se hizo en 2, ¿vale? A nivel de crecimiento y penetración de mercado, lo cual muchos hemos salido beneficiados. Globo no es una excepción. Y os pongo el ejemplo de los Getir o Gorilas, que seguro que os inundan vuestros teléfonos móviles. Ahora ya Gorilas pues ya no, pero Getir de los 15, 20 euros y haces tu primer pedido y demás y no sé qué. Eso que ha hecho ha ayudado muchísimo a que el mercado simplemente de groceries, el last mile de groceries, de los 15-20 minutos de entrega, se haya expandido muchísimo. Y eso pues acelera los mercados y tiene su parte positiva. La negativa es que los unit economics de todo esto, nosotros nos pasó. Nosotros llegamos como pipiolos a Latinoamérica, nos encontramos con una empresa que se llama Rappi, colombianos, que era bestial. O sea, nosotros, sé que en España se ha considerado como de las compañías que hemos levantado más dinero, o debemos ser de las que hemos levantado más dinero en los últimos años, pero cuando nos comparas con nuestro sector, que es lo que yo siempre explicaba un poco internamente, porque claro, a nivel español es verdad, habíamos levantado mucho dinero, pero yo me comparaba con compañías que habían levantado 3, 4, 10, 15 veces más dinero que yo, y siempre tenía más dinero que yo para poder competir. Y Rappi era un ejemplo. Nosotros llegábamos, y os pongo ejemplos, nosotros al final vamos a los restaurantes y les ofrecemos, oye, ¿quieres estar en Globo? Ah, sí, claro, venga, pues firmamos este acuerdo, te cobro tanto de comisión y demás y no sé qué. Rappi llegaba y decía, oye, tú, ostras, veo que tienes un buen restaurante, te voy a dar $1.000.000, ¿no? Aquí lo tienes, 1.000.000, y son cifras que son reales, te voy a $1.000.000, pero te quiero en exclusividad los próximos 2 años y no te voy a cargar comisión, ¿vale? Teníamos que competir con gente, digamos, de este estilo. Que esto se ha ido racionalizando, ya no estoy muy cerca digamos, de lo que pasaba en Latinoamérica y demás, pero es algo que empezó Rappi y lo han hecho muchos otros, no quiero dejar mal a Rappi y demás, porque al final son una gente, ostras, que es una compañía que la verdad, si entráis en su app, la innovación que han hecho y la velocidad que se mueven es de chapó. Pero en eso habían sido muy, muy agresivos y lo mismo hacían con los usuarios. Oye, te regalo aquí, pues de $5, $10 y demás. Entonces, oye, pues se podía crecer muy rápido. ¿A qué coste estabas creciendo, no? Entonces, eso nos ha llevado a un momento a principios del 2022 que los mercados al final han dicho, oye, ¿esto es rentable? ¿Para dónde vamos, no? Vamos a conseguir que estos mercados sean rentables. Yo la respuesta que tengo por lo que yo veo en Globo y he podido ver en mi experiencia y demás, y yo soy más optimista con esto. Yo creo que los mercados se han ido racionalizando. Los volúmenes que se están moviendo ya en los países principales ya son relativamente muy altos. Empresas como DoorDash, empresas como Uber Eats, ya la parte de food, digamos, ya son rentables, ya tienen EBITDA positivo. Yo creo que es verdad que se ha vivido mucho en, oye, no vas a pagar nada y el usuario, oye, pues se tendrá que ir acostumbrando a ir pagando más o que haya menos descuentos. También los merchants, digamos, ya sean supermercados o restaurantes, han vivido mucho que era el Globo de turno o el Uber de turno el que ponía el descuento y te decía, oye, no, en tu siguiente pedido 50% de descuento. Y ellos eran beneficiarios, digamos, de todo esto. Ahora está cambiando, ahora se está yendo a los restaurantes y se les dice, oye, ¿tú quieres aparecer como número 1 de Burger Place en Madrid? Pues oye, paga. ¿Tú quieres ofrecer un descuento, un 2x1? Lo ofreces tú y lo pagas tú. Eso siempre muy pensando en que le salga bien a él, porque si tú le dices pagar algo para que esté el número 1 posicionado y demás, y eso no le sale a cuenta, evidentemente nunca más va a invertir, o sea, tiene que tener un ROI positivo. Pero bueno, si no me enrollo. Entonces, yo creo que sí, que vamos a ver varias cosas. Por un lado, vamos a ver que el usuario seguramente vamos a empezar a ver que paga más cosas. Y aquí os pongo el ejemplo del service fee. Vosotros ahora en España estáis acostumbrados y veis hoy el delivery fee, digamos, ¿no? Que más o menos los 2 euros os suele rondar. Si hoy pedís de Uber Eats o pedís de Just Eat, ya veis que ponen una línea más que le llaman o service fee o demás, que es una línea más que básicamente, los usuarios van a empezar a pagar algo más. Entonces ya empezamos a ver ciertas herramientas de racionalización. Otras cosas que estamos viendo, cuanto más tamaño tenemos, aparte de los restaurantes que ya empiezan a pagar por posicionarse o por aparecer, digamos, en los featured y demás y todo eso,
estamos viendo cómo marcas, las Coca-Cola, las Danone de turno y demás, vienen a la plataforma y dicen, oye, quiero hacer un anuncio o quiero aparecer cuando alguien busca bebidas, pues que aparezca la Coca-Cola, la primera y demás. Ya empezamos a ver las brands que están invirtiendo mucho dinero. Y pensad que vienen de un mundo que es el de groceries, que hay el private label, que cada vez les cuesta más con empresas que, oye, que demás. Entonces, ven una oportunidad de que su marca pueda tener más valor en una plataforma como nosotros, digamos. Entonces, ahí vamos a conseguir rentabilizar también más y ya lo estamos viendo. O sea, no es algo que digo, es que en 5 años lo veo y demás. Ya lo estamos viendo y empezamos a verlo. Solo para poner un ejemplo, España es un país que nosotros ya generamos beneficios, ¿vale? O sea, ya ganamos dinero en un mercado como el español. Entonces, yo soy más optimista, sí que es verdad que hemos vivido mucho la opulencia, creo que se está racionalizando, pero vamos a ver, tanto el usuario como los restaurantes como nosotros, que vamos a empezar a pagar por más cosas y demás. No veo a Globos y Ubers cobrando más comisión a los restaurantes, no creo que es un camino que vayamos a tomar, porque al final tienen sus unit economics también, si no les salen los números, no les salen los números, sino que sea algo un poco de invertir y ver cómo lo podemos hacer. Vale, genial. Y dando un paso de vuelta hacia Finance, y esto ya es la que por más curiosidad personal. ¿Cómo calcula uno que necesita 450 millones y cómo gestiona esa ronda? O sea, es que esto a mí, obviamente. Yo te diré la verdad, no buscamos 450, buscamos aproximadamente 250, 300 en el mejor de nuestros escenarios. Doblo mi pregunta. A ver, nosotros, os lo digo porque son números públicos y demás, que los veréis en la página de Delivery Hero, nosotros el presupuesto de EBITDA de este año son 300 millones negativos, ¿vale? O sea, esas son las cifras, digamos, que nos estamos moviendo. Hablamos de mucho dinero, muchas pérdidas y siempre que voy a mi padre a explicárselo no lo entiende, ¿sabes? O sea, que no... pero bueno, algún día a lo mejor lo entenderá cuando le enseñe que podemos ser rentables también y demás. Y ya os digo que, por ejemplo, España, por ejemplo, este año ya está generando, o sea, estas son cifras, digamos, que no vamos a, pues, toco madera, digamos, no vamos a estar nunca más. ¿Cómo lo gestionamos? Pues oye, yo tengo un founder y un CEO que es piensa mucho en grande y le gusta mucho invertir y aparte de food estamos en groceries y también hemos comprado una compañía que digamos que hace la cesta de la compra del súper, pero la grande, digamos, nosotros hacíamos lo que es el dark store, hemos comprado un par de compañías que hacen el Lola Market, aquí Carlos seguro que han sido uno de los beneficiados, digamos, de todo eso. Y hemos ido abriendo distintas verticales. Hemos abierto, por ejemplo, una vertical de Last Mile Delivery. Por ejemplo, hacer el delivery de Amazon cuando te entrega a ti el paquetito, pues como tenemos couriers que están por la calle, utilizarlos también para que puedan, digamos, hacer. Y hemos abierto distintas cosas. Entonces, nosotros tenemos un business plan muy claro, con muchos owners, entonces tenemos unos procesos que cada año, cada 6 meses vamos actualizando el business plan y entonces para calcular una ronda, básicamente a mí me gusta pensar entre 18 y 24 meses de runway y entonces así es como un poco lo hemos viniendo haciendo. ¿Qué pasó? Que nos encontramos en un escenario que nosotros tuvimos una ronda y era a principios del 2021 con un buen lead investor que era Luxor y empezamos a ver que internamente todos nuestros socios estaban muy, muy bullish en el sector y todos querían invertir y querían poner su prorrata, digamos, para invertir, que no nos había pasado nunca. Y todo el mundo quería poner dinero, entonces nos encontramos un momento que decimos, oye, o le decimos empezamos a cortar a gente que por contrato nos va a costar porque tienen ese derecho en el Shareholders Agreement, o vamos a ver cuánto es ese dinero y cuál es la extra dilución un poco que nos encontramos con eso. Entonces, nos encontramos con una cifra de 450. Y dijimos, oye, ¿qué hacemos? Hablamos con el board, hablamos con todo el mundo y dijimos, oye, no sabemos lo que puede pasar, pillemos la pasta, ¿sabes? Y ya está. Y entonces hacemos un poco esto. ¿Qué pasó? Que es lo que decía antes, como levantamos una ronda algo más grande de lo que pensábamos, los equipos decían, vamos a invertir más, ¿no? Invertimos algo más porque de esto. Entonces, lo que tú te pensabas que iban a ser 24 meses, pues bueno, se redució algo. Dicho esto, ahora mismo, pues estando ya formando parte en pocos días del grupo de Delivery Hero y demás, estamos bien, digamos, aún nos queda caja y demás, o sea que no ha sido, digamos, un problema y hace ya prácticamente 15 meses, o sea que más o menos cumplíamos los planes un poco, decíamos, de los 18 o 24 meses, pero bueno, así es como lo hacemos, básicamente. Qué bueno. Sí, señor. Y por cierto, la venta de Delivery Hero, lo mismo. Joder, desde el punto de vista profesional ha tenido que ser una experiencia bastante chula. Bueno, bastante infernal, entiendo, por un lado, y bastante chula por otro lado.
aprendizajes, comments, learnings. Y, a ver, mira, la venta con Delivery Hero, mira, nosotros, Delivery Hero entró con nosotros en el año 2018 como accionistas y a partir de ahí empezamos a desarrollar una relación, son del mismo sector, entonces en muchas cosas hemos pensado muy igual en el pasado. A nivel estratégico veíamos un poco que pensábamos y que teníamos ideas bastante... Ojo que durante un tiempo fue competencia e inversor. Durante un tiempo lo fueron, sí, durante un tiempo estuvimos compitiendo en ciertos países, nos dimos cuenta que son muy duros compitiendo, también tengo que decirlo, porque en algunos países pues perdimos, ¿vale? Casos de Turquía o Egipto y demás que habíamos estado en esos países nos metieron una tunda bastante interesante y eran muy buenos compitiendo y demás y aprendimos muchas cosas de ellos, pero bueno, siempre se había hecho con eso, se habían definido bien cuáles son las barreras de cada uno. Y oye, que o sea, cuando lo que hacíamos evidentemente no era compartir información de los mercados donde competíamos y demás, y se había definido muy bien a nivel de competencia y demás para que no hubiese ningún problema. Y de manera muy natural y demás, pues nosotros en nuestra historia en Latinoamérica, que ellos nos acabarán comprando, hubo un momento que nosotros no ganábamos en casi ningún país en Latinoamérica, había alguna excepción, pero casi no ganábamos. Y lo que en un momento dijimos, oye, estamos en demasiados países, no podemos invertir el dinero que nos gustaría invertir en todos los países donde estamos, lo que se dice en inglés, you're spreading too thin, y entonces, oye, ¿por qué no miramos si alguien quiere comprar todo nuestro negocio latinoamericano? Entonces, contactamos con todos los usual suspects en todo esto y al final, oye, decidimos vendérselo a Delivery Hero, que es el que un poco nos ofreció las mejores condiciones, ¿vale? Entonces, eso fue un poco el proceso, digamos, ahí. Dicho todo esto, Delivery Hero, por su cuenta y demás, hubieron distintas rondas de secundario en Globo históricamente, de socios, oye, que ya habían hecho su retorno y que fueron vendiendo históricamente. Y Delivery Hero fue comprando en muchas de estas rondas porque al final se podía ir comprando, digamos, un poco de todo esto. Y llegó un momento el año pasado que con Óscar y demás decimos, oye, mira, ya estamos en ese momento que o hacemos la salida a bolsa o nos juntamos, digamos, y vamos a formar parte de un gran grupo y demás. Entonces, sopesamos todo, dijimos, oye, ¿qué hacemos? Esto, lo otro, hablamos con Delivery Hero y al final decidimos que la mejor decisión un poco era la de juntarnos y llegar a un entente con ellos, porque ellos tienen una teoría, digamos, una cultura de trabajo con todas sus empresas. Ellos se han creado mucho de comprar empresas en distintos sitios. Y lo que han hecho es, oye, yo os compro, os doy el dinero, ejecutar. Porque yo confío mucho en vosotros, sois emprendedores y esto va a salir bien. Al final es una casa de emprendedores, mucho Delivery Hero. Y ese es un poco el entente que llevamos con Delivery Hero. Mantenemos todo, la estructura, la marca. Si yo quiero meter más dinero en España que en Italia, lo decido yo y ellos lo me dicen. Con lo cual mantenemos una autonomía muy buena y nos sacamos, digamos, toda esa parte más de buscar capital y demás, relación con el board y demás. Tenemos una persona ahora a la que tenemos que ir, preguntarle, alinearnos y ya está. Pero nos van a dejar mucho margen, digamos, de valoración. Y este es un poco la historia. El aprendizaje ha sido muy bueno, la verdad. O sea que fue una transacción que cerramos, digamos, en los últimos meses del 2021, muy duro. La cerramos. Exacto, la cerramos el 31, ahí casi con las campanadas encima. Y ahora pues hemos hecho todo el proceso, digamos, porque lo que hicimos ahí es el signing, ahora hemos hecho el closing y ya estamos ahora ya a punto ya de todo, ya lo formalizamos este pasado lunes y ahora solo quedan ya algún step más administrativo y demás, pero bueno, ya casi podemos afirmar que estamos formamos parte del grupo de Delivery Hero. O sea, son 8:01 y no te quiero quitar un minuto más, que bastante valioso es, y encima tienes algo en casa. O sea, que sería el último que quisiera ser culpable. Pero, joder, es que me quedaría hablando 6 horas porque son cosas muy chulas, la verdad. Pero bueno, que queden para otro directo. Entonces, si recoges el guante. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Vamos, a mí me ha parecido chulísimo y llevo aquí muchos años. Espero que para todo el mundo lo haya sido. No, muchas gracias por la invitación y demás y cualquier cosa que digas, ya sabéis dónde estoy y me vais diciendo, ¿vale? Perfecto, genial. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Hasta luego, chao. Gracias.